¿Y si te dijera que existen 5 frases cortas, 5 oraciones de apenas unas pocas palabras, que según la tradición de la Iglesia Católica tienen el poder de desactivar cualquier trabajo de brujería, maldición o maleficio enviado contra tu vida? No son inventos modernos. No son fórmulas esotéricas. Son jaculatorias antiguas, respaldadas por siglos de liturgia católica y por las experiencias de miles de fieles que las han utilizado en sus momentos más oscuros. Hoy vas a conocerlas todas. Las 5. Con su significado profundo, con la forma correcta de rezarlas y con el método completo para que funcionen en tu vida. Pero hay algo más. Al final de este vídeo te voy a revelar una combinación específica de estas jaculatorias con los sacramentos que, muchos creyentes aseguran, es capaz de desmantelar incluso los trabajos más elaborados. Es lo más poderoso que vas a escuchar hoy. Quédate hasta el final porque lo más fuerte viene después. Y si llegaste aquí buscando protección espiritual real, suscríbete ahora mismo para no perderte lo que sigue. La primera jaculatoria, la sangre que lo cambia todo. Empecemos por el principio. La primera jaculatoria que debes grabar en tu memoria desde hoy es esta: la sangre de Cristo tiene poder. 3 palabras. Una verdad teológica inquebrantable. ¿Por qué esta frase tiene tanta fuerza? Porque según la doctrina católica, la sangre derramada por Cristo en la cruz es el precio pagado por la redención de toda la humanidad. Invocarla no es repetir un eslogan, es activar espiritualmente el sacrificio redentor más grande de la historia. Muchos creyentes aseguran que cuando repiten esta jaculatoria con fe verdadera, cualquier intención maliciosa enviada contra ellos pierde su fuerza de raíz. No se trata de superstición. Se trata de teología aplicada. Y ahora viene algo que te va a hacer entender por qué estas oraciones cortas funcionan mejor que muchos rituales largos. Pero antes necesito contarte algo importante. Porque las jaculatorias son más poderosas de lo que imaginas. Hay una diferencia enorme entre rezar durante 1 hora sin convicción y pronunciar una sola frase con fe viva. Las jaculatorias son oraciones breves, directas e intensas. La Iglesia las ha promovido durante siglos precisamente porque en momentos de peligro o de ataque espiritual no siempre tienes tiempo para una oración larga. Necesitas algo inmediato. Algo que actúe en el momento. Piénsalo así. Un médico de urgencias no tiene tiempo para un análisis de 2 horas cuando alguien está en crisis. Actúa con precisión, con rapidez y con lo esencial. Así funcionan estas 5 jaculatorias. Y en un momento te voy a mostrar cómo usarlas de forma estratégica, combinándolas entre sí, para crear una protección que cubra cada aspecto vulnerable de tu vida espiritual. Pero primero, la segunda jaculatoria. La segunda jaculatoria, el príncipe de las batallas. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Esta invocación no es una simple petición. Es un llamado directo al líder de las milicias celestiales, al ángel que según las Escrituras venció al propio Lucifer. Cuando pronuncias estas palabras con fe, muchos en la tradición espiritual católica sostienen que estás cerrando activamente el canal por donde viaja cualquier maleficio. Estás convocando una presencia angélica de primer orden para que actúe como escudo entre tú y cualquier fuerza oscura. Recuerdo haber leído sobre el caso de una mujer que llegó completamente destruida, sin dormir, con su negocio en ruinas, sintiendo presencias extrañas en su hogar. Muchos creyeron que lo que vivía no tenía explicación natural. Le enseñaron estas jaculatorias. En pocas semanas, algo comenzó a cambiar. ¿Fue coincidencia? Quizás. Pero hay miles de testimonios similares en la historia de la espiritualidad católica. Lo más fuerte de este vídeo todavía no ha llegado. Sigue escuchando. La tercera jaculatoria, la orden que viene de la liturgia. María, Madre de Dios, líbranos del mal. Fíjate en algo muy específico. No dice ayúdanos. Dice líbranos. Esa diferencia no es casual. Es una distinción teológica deliberada. Ayudar implica apoyo desde afuera. Librar implica intervención directa, inmediata, total. Cuando invocas a la Madre de Dios con esta fórmula, según la tradición de la Iglesia, estás activando su rol como protectora activa de los fieles. No como figura decorativa, sino como la mujer del Apocalipsis descrita en el Génesis, aquella de quien se dice que aplasta la cabeza de la serpiente. Muchos estudiosos de la mística católica sostienen que el nombre de María tiene un efecto particularmente perturbador sobre las fuerzas oscuras. No porque tenga un poder mágico en sí mismo,
sino porque representa la victoria de Dios hecha carne en la historia humana. Cuando la invocas con fe genuina, la tradición dice que ningún maleficio puede mantenerse en pie frente a esa presencia. Y ahora viene algo que impacta a muchas personas cuando lo escuchan por primera vez. Una jaculatoria específica diseñada para los casos donde la brujería involucra objetos físicos. Quédate porque esto es diferente a todo lo que has escuchado antes. La cuarta jaculatoria, el poder sobre los objetos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. Esta jaculatoria proviene de la antigua liturgia de la Iglesia. Su poder, según la tradición, no es general sino específico, actúa directamente sobre los objetos. ¿Por qué es esto importante? Porque en muchas prácticas de hechicería, los trabajos se fijan a través de objetos materiales. Polvos escondidos en el umbral de una puerta. Fotos dañadas. Elementos extraños debajo de una cama o dentro de una almohada. Cosas que quizás alguien dejó en tu hogar sin que tú lo supieras. Cuando rezas esta jaculatoria recorriendo cada habitación de tu casa y haciendo la señal de la cruz en cada puerta y ventana, se cree que cualquier maleficio atado a un objeto dentro de ese espacio queda neutralizado, o según algunos testimonios, es milagrosamente revelado para que puedas eliminarlo. Se cuenta que una señora de edad, después de hacer este recorrido orante por su hogar, encontró debajo de su colchón algo que claramente había sido colocado allí con malas intenciones por alguien que tenía acceso a su habitación. No era casualidad. Era el resultado de la oración que abrió sus ojos. ¿Tienes acceso directo a tu hogar solo tú? ¿O hay personas que entran con frecuencia cuya intención no conoces del todo? Vale la pena reflexionar. Pero todavía falta la más poderosa de las 5. La que, según muchos sacerdotes y directores espirituales, es capaz de desmantelar incluso los trabajos de brujería más elaborados. Esa viene ahora. La quinta jaculatoria, la triple protección inquebrantable. Jesús, María y José, en vos confío, salvad mi alma y mi cuerpo. Detente un momento y piensa en lo que acabas de escuchar. Estás invocando simultáneamente al Hijo de Dios, a la Madre de Dios y a San José, a quien muchos padres de la Iglesia llamaban el terror de los demonios. Es una triple protección sagrada en una sola frase. Donde están reunidos estos tres nombres con fe viva, sostiene la tradición católica, ninguna oscuridad puede permanecer. No es una afirmación exagerada. Es una convicción profunda que ha acompañado a la Iglesia desde sus primeros siglos. Padre Pío, el gran místico italiano, era conocido por su devoción intensa a la Sagrada Familia. Muchos de quienes lo conocieron relataron que su protección espiritual era tan potente que incluso quienes lo atacaban espiritualmente terminaban experimentando las consecuencias de sus propias acciones. Eso no significa que debas alegrarte si algo así ocurre con quien te ha hecho daño. Al contrario. Más adelante te voy a explicar por qué el perdón es en realidad una de las herramientas de protección más poderosas que existen, y por qué sin él, incluso estas jaculatorias pueden perder parte de su efectividad. Ahora que conoces las 5, hay algo que necesitas saber con claridad. Estas jaculatorias no son fórmulas automáticas. No funcionan como contraseñas digitales que se activan mecánicamente. Santiago nos recuerda que la fe sin obras es fe muerta. De la misma manera, una jaculatoria pronunciada sin convicción es solo una frase en el aire. ¿Cómo se activa la fe al rezarlas? Primero, comprende lo que estás diciendo. No repitas en automático. Entiende el peso espiritual de cada invocación. Segundo, visualiza lo que pides. Cuando dices la sangre de Cristo tiene poder, imagina esa protección cubriéndote como una luz. Cuando invocas a San Miguel, visualiza su presencia activa a tu lado. Esto no es fantasía. Es fe visualizada, una práctica que los grandes místicos de la Iglesia usaron constantemente. Tercero, agradece antes de ver resultados. Esta es la parte más difícil y la más poderosa. Agradecer por la protección antes de sentirla es el acto de fe más puro que existe. Jesús mismo agradeció antes de ver el milagro en más de una ocasión según los Evangelios. El método práctico es este. Reza las 5 jaculatorias 3 veces, en ayunas, al comenzar el día. Ese momento tiene una receptividad espiritual especial porque el cuerpo y el alma están en reposo activo. Repítelas cada vez que sientas opresión, miedo inexplicable, pensamientos oscuros o cuando algo malo parezca aproximarse. Tu espíritu reconocerá esos momentos. Confía en esa señal interior.
Enséñaselas a tu familia. Una casa donde toda la familia ora con estas jaculatorias se convierte, según la fe católica, en un territorio de protección colectiva. El enemigo espiritual no encuentra puntos de entrada. Hay algo que muchos desconocen sobre cómo se cree que opera la brujería en la tradición espiritual. Muchos estudiosos de este tema sostienen que para que un maleficio pueda actuar necesita 3 elementos: alguien con intención maliciosa que lo envía, un canal o vehículo a través del cual viaja y una persona que no está espiritualmente protegida que lo recibe. Las 5 jaculatorias actúan sobre los 3 elementos al mismo tiempo. Cuando dices la sangre de Cristo tiene poder, estás cancelando la intención maliciosa porque invocas el sacrificio que redimió toda maldad. Cuando invocas a San Miguel, estás cerrando el canal espiritual por donde viaja el ataque. Cuando proclamas María, Madre de Dios, líbranos del mal, te estás quitando activamente la condición de víctima desprotegida. No es superstición. Es teología dogmática aplicada a situaciones concretas de la vida real. Pero hay algo que puede bloquear completamente esta protección. Algo que muchos católicos tienen en su hogar sin saberlo y que abre puertas espirituales en lugar de cerrarlas. Seré directo contigo porque esto es importante. Hay personas que rezan estas jaculatorias con devoción genuina y al mismo tiempo tienen en su casa pirámides energéticas, cuarzos programados, estampas de figuras esotéricas, o usan amuletos que les regalaron para protección fuera del ámbito católico. Hay personas que consultan estas oraciones y también visitan videntes, tarotistas o personas que hacen trabajos espirituales de origen incierto. Esta combinación es, desde la perspectiva de la fe católica, una contradicción que debilita la protección. No puedes pedir la protección de Dios mientras mantienes abiertos canales hacia lo que él mismo considera oscuridad. No es un juicio personal. Es una realidad espiritual que la Iglesia ha enseñado durante siglos. Se cuenta que un joven acudió angustiado porque sentía que sus oraciones no tenían efecto. Al preguntarle si había algo en su hogar que pudiera ser un obstáculo, al principio negó. Luego confesó que guardaba un amuleto que su abuela le había dejado para protegerlo. Lo eliminó. Y algo que describió como una paz que no reconocía llenó su habitación después de hacerlo. A veces lo que creemos que nos protege es precisamente lo que nos tiene atados. Antes de comenzar con el método completo de las jaculatorias, se recomienda hacer una revisión profunda de tu espacio. Recorre tu hogar con atención y retira cualquier objeto que no puedas identificar claramente como parte de la devoción católica tradicional. Si algo te genera duda, es mejor retirarlo. Si encuentras algo que claramente fue colocado con mala intención, no lo toques con las manos desnudas. Usa una bolsa. Si es posible quemarlo fuera de tu propiedad, mucho mejor. Nunca lo entierres en tu terreno. Una vez que hayas limpiado el espacio, recórrelo con agua bendita rezando la 4ª jaculatoria en cada habitación y haciendo la señal de la cruz en cada puerta y ventana. Si puedes traer a un sacerdote para una bendición formal, es lo ideal. Pero la oración personal con fe genuina también tiene valor real. Ahora llegamos a lo más profundo de todo lo que hemos visto hoy. Las jaculatorias son poderosas por sí solas. Pero su efectividad, según la tradición de la Iglesia, se multiplica exponencialmente cuando se combinan con los sacramentos. ¿Por qué? La confesión no es solo un sacramento de limpieza moral. Es, en cierto sentido, un exorcismo menor. Cuando el sacerdote pronuncia las palabras de absolución sobre una persona que se confiesa con sinceridad, se cree que vínculos espirituales oscuros quedan rotos, vínculos que a veces ni el propio penitente sabe que existen. Y la Eucaristía. Cuando recibes el cuerpo y la sangre de Cristo en estado de gracia, estás recibiendo en tu interior la presencia real de Dios. Desde la perspectiva de la fe católica, ningún maleficio puede coexistir con esa presencia. Es espiritualmente imposible. Padre Pío decía que la misa era el mayor arma espiritual que existía. Que quienes se acercaban a ella con fe verdadera quedaban cubiertos por una protección que ninguna fuerza oscura podía atravesar. No son palabras vacías. Hay miles de testimonios a lo largo de la historia de la Iglesia que respaldan esta convicción. Y ahora viene algo que muchos no esperan escuchar en un vídeo sobre protección espiritual. El arma más poderosa contra la brujería no es una oración ni un sacramento. Es el perdón. ¿Por qué? Porque mientras guardes resentimiento hacia quien te hizo daño, existe un vínculo espiritual activo entre tu alma y la de esa persona.
Un hilo invisible que conecta tu energía con la oscuridad que ese alguien invocó contra ti. Ese hilo puede ser usado como puerta de entrada para nuevos ataques. Cuando perdonas de verdad, no porque la otra persona lo merezca sino porque tú necesitas ser libre, ese hilo se corta completamente. Quedas espiritualmente desvinculado. La maldición no tiene más donde anclarse. El perdón no es debilidad. Es el acto espiritual más audaz que puede hacer un cristiano. Y algo más, si quien te envió el mal empieza a sentir el rebote de sus propias acciones a medida que tu protección se fortalece, tu misión como cristiano no es celebrarlo. Es orar por esa persona. Porque salvar almas, incluso las de quienes nos han herido, es la misión más alta que podemos tener. La secuencia completa de protección es esta. 1. Confiéstate si tienes pecados graves pendientes. 2. Recibe la Eucaristía. 3. Reza las 5 jaculatorias diariamente. 4. Bendice tu hogar con agua bendita. 5. Perdona sinceramente a quien te hizo daño. Esta secuencia, practicada con fe genuina, ha acompañado a la Iglesia durante 20 siglos. No hay método más probado en la historia espiritual del catolicismo. Hemos recorrido hoy un camino completo. Las 5 jaculatorias, su significado profundo, la forma correcta de usarlas, el método de purificación del hogar, el poder de los sacramentos y la herramienta definitiva del perdón. Todo lo que necesitas para comenzar está ya en tus manos. Recuerda, la protección espiritual no es algo que se hace una vez y se olvida. Es una práctica diaria, como la higiene del cuerpo. Cada mañana, antes de desayunar, estás 5 jaculatorias. Cada vez que sientas opresión, estás 5 jaculatorias. Cada noche, en familia si puedes. Escríbelas en un papel pequeño si lo necesitas. Llévalas contigo. Y si tienes hijos, enséñaselas, no como trabalenguas, sino con amor y explicación. La fe de un niño atraviesa dimensiones que la razón adulta bloquea. Hay algo en la pureza de su creencia que la tradición mística describe como extraordinariamente poderosa. Me gustaría saber algo de ti. Escribe en los comentarios de qué ciudad estás viendo este vídeo y si alguna vez has sentido que necesitabas protección espiritual para tu hogar o tu familia. Tu testimonio puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Si este vídeo te aportó algo valioso, dale like, suscríbete al canal y compártelo con alguien que creas que lo necesita. Que la Santísima Virgen cubra tu hogar con su manto. Que la sangre de Cristo proteja tu vida. Que San Miguel guíe tus pasos. Ve en paz. Y que Dios te bendiga abundantemente.